Hola, Hola, buenos días, profe. buenos Hola. días, ¿cómo están? Bien, bien. Sí se ve bien ahí que me tocó cambiar de locación porque donde estaba están durmiendo. Sí, profe. Profe, es que está temprano, es que son las 7 de la mañana, profe. Eso lo sé. Casi le copio a Michelle que fuera a las 5. Entonces me hubiera tocado en el parqueadero. Bueno, muy bien, buenos días. Buenos días, profe. Eh, Profe, ¿me salgo y cambio mi nombre o hay algún no, problema? no, 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 relájate, relájate. Es que Ah, es bueno, por, es por mi Alzheimer que a mí se me olvida todo, pero está bien. Relájate. listo, profe, dale. Eh, Deme un segundo. 707. Busco un esferito. Y Hugo, Cristian o Michelle vayan organizando la investigación, ¿vale? Ahí ya les puse para que puedan compartir pantalla. Regálenme un segundo. Cristian, ¿quieres compartir primero o comparto yo? ¿Quién quiere ser el voluntario? ¿Quién quiere ser el voluntario? No sé, ustedes dirán. Como aquí somos caballeros, entonces primero la señorita. Ay, no, tan decentes, de por Dios. Vamos con pantalla. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí están viendo mi pantalla o no? Sí, señora. Bueno, listo. ¿Este de quién es? Ese es mío, profe. Excelente. A ver, colocamos acá. Estamos a... ¿Lo Es agrando que más? hoy es el de los inocentes, ¿cierto? Entonces, ¿Qué decís? feliz día de los inocentes y voy a colgar. No, mentiras, así no es. Eso estaba pensando yo, "Uy, no, profe, no, ¿qué tal?" No, 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 no. Inocentes y a las 7 de la mañana, eso está muy bien. No, 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 está bien. Ay, este pedazo de esfero no sirve. Bueno, bien. Eh, ¿Cuánto dinero de la guerra se podría haber destinado a la educación? ¿Eso qué son, nena? ¿Los Esas son títulos? las preguntas que tú pediste, los 3 títulos. O sea, es que los hice como en forma de pregunta más que todo. Ok, el título no debe ser en pregunta, pero eso nos puede servir para la hipótesis, para la tesis. Miren la pantalla y aquí tengo una hojita, ¿cierto? Que aparece en la plataforma. Sí, Ah, yo yo sé la que tengo no. acá, la Perfecto. visual. Entonces dice portada, resumen ejecutivo, tabla de contenido, tabla de figuras, tabla de anexos, capítulo 1, introducción. ¿Listo? Tan pronto tengamos el título, es preponderante para nosotros que haya una introducción ganadora, vendedora, estructurada, es como el prefacio de un libro. Uno lee eso y que eso lo invite a uno a entrar en la investigación. ¿Listo? Después viene planteamiento del problema o necesidad. Ahí podría, Michelle, ser algo importante en la pregunta. ¿Listo? Uno formula el título, no en pregunta, pero no es que se pierda esa información, la podemos utilizar más Mm, adelante. ¿Listo? listo.
¿Cuánto dinero de la guerra podría haberse destinado a educación? Guerra entre el presupuesto de la educación y armas en Colombia. ¿Es justificable que se gaste más en armas que en educación? Armas o educación, Colombia necesita armas o educación, cambiar la guerra por las aulas. Eso está bien, pero yo te hago entonces una pregunta ahora. Michelle Sánchez, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Y Alejandro Escobar es el ministro de Hacienda y tú eres la ministra, la hermosa ministra de Educación. Bien. Michelle, ¿cómo combatimos a las disidencias de las FARC, EPL, ELN, BACRIM, los bárbaros extranjeros? No voy a decir de qué país, que se roban los celulares, que saquean y rompen absolutamente todo, si no tengo presupuesto. Si no tienes presupuesto, pues yo digo que, o en un punto, no sé qué tan cierto sea, porque ya uno tendría que como que ir de pronto más a fondo, pero en cuando estuvo Santos, yo creo que bajó muchísimo este tema por lo que se hizo de, ay, se me olvidó el nombre, por las mesas de paz y todo. Por el proceso de paz. Eso, por el proceso de paz, yo creo que ahí debió haber ido una solución donde debimos de haber desarmado todo, donde sí, obviamente vamos a tener diferentes cosas como el narcotráfico y todo eso, pero yo digo que más que eso es como bajarle a lo ilegal en Colombia, digamos que podemos hacer como subcosas que ayuden con ese tema del narcotráfico, pero que no haya más guerra. O sea, yo digo que eso de que se sigan sacando a la gente de sus pueblos, de sus tierras. Si traemos de pronto un poquito más de educación, me daban mucho en el colegio esta cosa de Carreño, se me olvidó el nombre. La urbanidad de Carreño. Urbanidad de Carreño, yo creo que podríamos aplicarlo y seríamos un país mejor. Pero pues digamos que como todo, o sea, digamos que son ideas que Muy uno bien, quiere salvar al mundo, pero pues digamos que a la hora de realizarlas es muy complicado. Pero pues perfecto. digamos que si hubiera otra chip, de pronto sería diferente. Muy bien, muy bien. No, no es que esté coartando tu punto de vista, pero ojo pues que como esto es una investigación, ya no tenemos simplemente que colocar nuestro punto de opinión, sino ir a investigar. Como tú dijiste, hay que ir un poco más profundo para sacar la información. Pero entonces, mira, yo voy a darte un poquito de contexto frente a ese muy buen argumento, pero que toca trabajarlo. Hay una naturaleza importante en entender dos cosas. Lo primero, resulta que el proceso de paz termina siendo un escenario realmente costoso para las arcas del gobierno porque toca darles un salario a los personajes, hay que darles una vivienda a los personajes y hay que garantizarles empleo, adicional a unas curules en el Congreso. Entonces, eso valió un poconón de miles de millones de pesos que muy seguramente lo que iba destinado para la guerra ahora toca destinarlo para ese rubro. Lo segundo, si efectivamente el tema de las FARC se hubiera acabado, no habría disidencias de las FARC, no habría otros actores, eh, digámoslo así, que se conviertan en los nuevos dueños de los territorios que dejaron las FARC, ¿cierto? Viene una vaina que se llama las BACRIM, que son las bandas criminales, y vienen unos escenarios. Mira que hace unos muy pocos días explotaron 2 bombas en el aeropuerto de Cúcuta. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Están intentando generar terror de nuevo y eso nos vale un poco ¿no? de dinero. Ahora, mantener un escenario complejo como una frontera viva con Venezuela es complejo. Tenemos unos problemas importantes porque en La Haya nos quitaron un poco ¿no? una piscina gigante contra Nicaragua, donde nos quitaron un poco ¿no? de agua por límites territoriales. Entonces, defender el país es complejo. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con la guerra. ¿Listo? Okay. ¿Qué le falta a este país? Educación, estructura, enseñarnos a comprar colombiano, eh, eh, permitir unas opciones importantes en educación pública, en educación privada, mejorar los niveles. Hay algo que se llaman las pruebas PISA, que son para estudiantes de colegio, y hace unos años creo que estábamos de ranking número 5, pero de atrás para adelante. Entonces, muy mal el contexto. No, ¿do you speak in English? Ellas. Yeah. ¿Listo? Cristian.
Cristian me desconectó el audio. Bueno, la idea es que todos tengamos ese contexto porque ya no es que sea una ventaja hablar inglés, es una necesidad. Y ya conozco entonces gente con maestría, doctorado, hablan 2 idiomas y no tienen empleo. Entonces, si ese nivel de estructura, ese nivel de capacitación, ¿cierto? Hace que no tengamos empleo, pues ¿qué podemos esperar los que no hablamos ni inglés, ni francés, ni portugués, ni nada de esa vaina? Entonces ahí ya tenemos inconvenientes. Sí, ¿Listo? claro. Entonces, lo que te digo como contexto, Flaca, es para que entremos, lleguemos un poco más como de manera inmersa a la investigación para poder identificar efectivamente si el problema es la guerra, si el problema es la sostenibilidad del Estado, porque noto que falta un poco más de investigación. Ojalá los tips que les dieron anoche hayan servido de algo para que empiecen a coger contexto. ¿Por qué? Porque no sé si lo que se le dé a la guerra funcione. Hola Judy, buenos días. No sé si lo que gastamos en salud sea suficiente. No sé qué está pasando con la inversión en educación y mirar el comportamiento de 20 años hacia acá. Ok, sí, ¿Recuerdas que eso lo habíamos hablado? yo Entonces, pues, estaba viendo, pues fue como ideas que puse porque estaba leyendo unos artículos que decían, Colombia es el segundo país latinoamericano que más invierte en gastos militares. Entonces estaba viendo una comparación 2019 a 2000, perdón, 2016 a 2019. Y pues el primero, pues obviamente por obvias razones es Brasil, pero el segundo somos nosotros, el tercero es México, el siguiente Chile, Argentina, Perú, bueno, pero digamos que nosotros, hay una gran diferencia entre Colombia y México, pero pues es exorbitante, nosotros vamos a 1000 algo y ellos van apenas en 600. Entonces yo decía, ¿qué estamos haciendo? Incluso en México hay unos carteles que pues son mucho más peligrosos y que México es aún mucho más peligrosa en el tema pues por la droga y todos esos temas. Entonces yo decía, ¿por qué? Y no solo por Ahí eso, estaba. México es 3 veces, el espacio territorial de Colombia y 3 veces población, y obviamente su Producto Interno Bruto es muchísimo más alto. Tendríamos que mirarlo si lo estás haciendo referencia en dinero o en porcentaje. ¿Listo? Eso suena bien, pero Sí, lo que debemos enfocarnos es qué pasó desde hace 20 años. Era lo que yo les decía. Entonces, enfoquemos eso. Presupuesto estatal, 20 años, análisis Colombia. Puede ser un buen título, ¿me por entiendes? ejemplo, 10 años llevamos 220 billones de pesos desde el 2000. No, pero ahí son 20 años porque estamos en el 2020. Ay, me pucha, sí. Perfecto. Entonces la característica, ¿cuál puede ser eso? Ese sería un buen título, Flaca. Presupuesto estatal, 20 años de análisis. Y ahí hay un buen, o sea, más o menos es llegar a eso. Ese sería un buen título. Y lo que escribiste acá, pues no se va a perder. ¿Listo? Listo. Presupuesto estatal. La revisión de la literatura acerca del presupuesto del sector público nos permite encontrar diferentes formas de definirlo. Por ejemplo, ¿eso lo escribiste tú o lo sacaste de algún lado? Lo saqué de ellos dos. Perfecto. Eso está muy bien, pero entonces ahora tiene que haber una introducción a la introducción de la investigación. Ok, ¿Listo? yo había puesto como eso porque pues era como la tarea, por decirlo así, pero Sí, yo estaba haciendo más o menos ya como el tema de, pues de empezar como con el proyecto. muy bien. Entonces lo que digo, tienen que empezar a trabajarle al Word. Eso es lo que va a empezar a mirar a partir de mañana. O no sé si revisemos eso esta noche. Y de hecho, ustedes no pueden respirar. Pero entonces la característica natural, ¿cuál es? Vamos a hacer una introducción y una introducción que tiene que ser bien interesante. Esto no debería decirlo, pero lo hago. La introducción la hacemos más adelante cuando tengamos claro cuál va a ser el título de la investigación y sobre qué nos vamos a basar. Inclusive podríamos dejar la introducción cuando ya tengamos muy avanzado el trabajo, donde ya sepamos cuál sea la ruta y dejamos esa introducción al final para decirle al lector, oiga, venga, el trabajo de Michelle vale la pena, mi trabajo, el de Michelle vale la pena y esto es lo que vamos a manejar. Porque si yo voy a decir efectivamente en la introducción, vamos a revisar 5 o 6 periodos gubernamentales en los últimos 20 años donde la plata se la están gastando en armas, gracias. Pues para qué voy a leer la investigación si ya me contaron todo. Sí, claro. Listo, tengo que darles como esa campaña de expectativa bonita, ¿cierto? Michelle, ¿a usted le gusta un niño o una niña? No sé, ¿y cómo la invita a salir? ¿Qué No hubo, sé, camine?
¿Qué hubo? Camine y le da un Y yo soy muy garrotazo. lenta, como, ay, sí. Perfecto, pero entonces hay que buscar una campaña expectativa porque entonces la emoción se pierde. Eso es lo que propendo decir con el desarrollo de una introducción y tiene que tener como ese desarrollo. Paso seguido tienen que desarrollar un abstract. This article, this is a paragraph, this is in English. Entonces ahí tenemos que colocar ese pedacito en inglés. Vamos a hablar de palabras claves y todo ese cuento para que tengamos todo un contexto. El que hubiera tenido clase conmigo, creo que Hugo alcanzó a aguantarse eso, tuvo que manejar unos artículos en inglés. Tenemos que pasarla a inglés. El siguiente. resumen tienen que colocarlo en inglés, ¿cierto? Porque ahí viene como ese abstract o ese resumen y ahí hubiéramos tenido un poquito de contexto. En esos artículos yo manejaba, ya no me acuerdo, análisis, resumen, palabras claves. Bueno, era algo muy similar para prepararlos para esto que viene a continuación. Listo. Y después si arrancamos con el estado del arte, que es la compilación de varias cosas, pero debe tener parafraseo, debe estar ligado lo uno con lo otro. Y aquí dice presupuesto, historia. Bueno, sí, bueno, falta como arreglar cosas, son como ideas que uno saca del momentico y va sacando. Entonces, pues, Perfecto. estos primeros que están acá, sí fue que los saqué, pues digamos que como de varios lugares, donde habla cada uno de qué es un presupuesto y cómo empezó el presupuesto en varios lugares. Ideal que pongas las personas que siempre ha existido en la mente de la humanidad la idea de presupuestar. Los deben ser los egipcios, hacían estimaciones para pronosticar los resultados de sus cosechas de trigo con el objeto de prevenir los años de escasez. Los romanos estimaban la posibilidad, excelente, eso está muy bien. ¿Listo? Así, eso puede ser una manera de empezar. ¿Listo? Los romanos estimaban la posibilidad de pago de los pueblos conquistados para exigirles el tributo correspondiente. Fue hasta el siglo XVIII cuando el presupuesto comenzó a utilizarse como ayuda a la administración pública. Pero eso lo sacaste, ¿eso es tu texto? No, eso debe ser un texto de otro lado. No, todo esto, o sea, todo esto que saqué de acá fue, o sea, que busqué de que dónde viene la historia, de dónde empezaron como las primeras cosas importantes de la historia, pues saqué como pedacitos, en 1820 que fue en Francia, en 1821 que fue, Listo. 1821 que fue en Estados Unidos. Perfecto, pero entonces mira que sí es un contexto interesante, pero hay que empezar a jugar con el parafraseo, ¿listo? Para poder citarlos y tenemos que identificar la norma APA. Vuelvo y retomo el tema de Esmeralda, imagino que les ayudó, les dio alguna idea con ese tema. En 1820 Francia, entonces no los vamos a colocar como puntos, sino vamos a empezar a articularlos en un párrafo. Listo. ¿Listo? Entonces Listo. puedes terminar en administrar. Vamos a suponer que ese párrafo es tuyo, ¿cierto? Puedes colocar como un punto aparte diciendo, a continuación relacionaremos, estructuraremos algo que pasó en la Francia de 1820, ¿cierto? Donde se adoptan procedimientos de presupuesto para bases gubernamentales. Es allí donde se da inicio y continuamos en la EUA, ¿qué es? Estados Unidos de América, me Estados imagino. Unidos, América, sí, ¿Cierto? sí. En el 21 se implanta un rudimentario presupuesto para el gobierno y ahí arrancamos con un contexto dándole aportes. Más que Perdónenme. todo habla como presupuestos de la guerra. Sí, eso está muy bien, pero la naturaleza es, desgraciada o afortunadamente, ¿cierto? Hasta para eso, perdón un segundo. Hasta para eso se requiere un presupuesto. Les voy a contar una vaina extrañísima que ha pasado en Venezuela. Cuando estaba este príncipe Hugo Chávez, ¿cierto? Y estaba Maduro, pero estaba ahí como detrásito de él. Estos dos personajes vendieron Venezuela a los chinos y a los rusos. Pero le compraron un poconón de aviones, helicópteros, tanques, ¿sí? A Rusia, pero hubo tan mala planeación y tan mal presupuesto que compraron todo eso y no compraron las municiones para dichos elementos. Entonces llegaron un poconón de tanques, un poconón de helicóptero, y no tenían balas. El man fue a reclamar y decía, en el contrato no decía.
¿Listo? O sea, hay que tener una visión un poco compleja. Ahora, nosotros vamos a una batalla contra Venezuela y fácilmente perdemos, pero no por los hombres, sino por el material tecnológico en armas que tenemos. Michelle tiene razón, estamos invirtiéndole mucho a eso, pero nosotros no tenemos los aviones pues más modernos del mundo, son de 30 y 40 años, ni los helicópteros. Tenemos unos Pero mira Black que Hawk. estaba viendo el presupuesto y se está invirtiendo pues más en hombres y en más, y los, o sea, los cargos tienen muchísima plata, o sea, sí, obviamente ellos son los que ponen su cuerito allá y todo, pero es muy, muy caro tener a un sargento, bueno, todos esos rangos que tienen, es Adicional que a muy los caro. 15 años se pensionan, porque Y es a que el los 15 riesgo años es se pensionan. brutalmente grande. Entonces, ahí tenemos unos impactos, pero vuelvo y retomo. Si nosotros fuéramos a un conflicto bélico con Venezuela y solo fuera Venezuela y solo fuera Colombia, muy probablemente nos golpeen duro. Cuando hablo de aviones, barcos, toda esa vaina, ¿listo? Si hablamos hombre a hombre, Colombia se lleva al que sea. Una de las mejores policías y ejércitos del planeta lo tiene Colombia porque llevamos 60 años peleando en el mundo. ¿Listo? Eso sería como una estructura. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí es cuando empieza a tomar muchísima fuerza los amigos que tenemos. En Sudamérica, de los pocos que tienen amigos con Estados Unidos es Colombia, el resto odian a los gringos. Nosotros no sé si seamos muy arrodillados o no, pero ¿qué pasa? Venezuela tiene amigo a Rusia, a China, entonces ya empieza un componente de globalidad que genera, aunque no voy a hablar de unas discusiones naturales, Colombia geopolíticamente es el mejor país del planeta y no lo hemos entendido, 2 océanos, tenemos bueno, todos los pisos térmicos, tenemos una cantidad de estructuras que no entendemos, que deberíamos hacerlo, pero por ese escenario puede hacer que Colombia no gaste tanto en armas. ¿Listo? Lo Porque otro, son porque el no tema tiene el de la dinero. inflación. Pero entonces empezamos a ver cómo esa característica. Lo que te quiero decir entonces, Michelle, es que no pongamos eso como punticos, sino vamos a volverlo inmerso dentro de párrafos. ¿Listo? Y le damos conectores uno con otro para decir que de 1912 al 25, en Estados Unidos inicia la evolución y madurez del presupuesto, ya que la iniciativa privada comienza a aplicarlos para controlar mejor sus gastos debido al rápido crecimiento económico y las nuevas formas de la organización propias de la creciente industria. ¿Listo? Entonces aquí viene una pregunta. ¿Quién dijo eso? Es importante que diga entre comillas, ¿cierto? Pérez 1810, Martínez 1508, como lo maneja la Profe, norma APA. estos son artículos, literal, son artículos que encontré como periódicos que encontré, los saqué de ahí. Sería ponerlo así, ¿cierto? Porque eso no es, digamos, que una persona interesante o importante, no, son periodistas. O, pues, Bien, digamos, bien, el tiempo, la semana. pero el periodista Cosas es así. importante que lo coloquemos ahí como el tiempo y lo escribió Pacho Santos, lo colocamos ahí porque Ok, es y yo importante tengo para la una duda. norma para la referencia. ¿Listo? Listo, sí, sí. Y vamos como uniendo eso. ¿Dónde iba yo? Aprobándose la nueva ley de presupuesto nacional y estableciéndose como nuevo instrumento de la administración oficial. Se inicia un buen método de planeación empresarial que con el tiempo se integra al control presupuestal, el cual se exportó de esta época a Europa, básicamente a Francia y Alemania. En el 30, en Suiza, se lleva a cabo el primer simposio internacional de control presupuestal integrado por representantes de 25 países, en donde se estructuran sus principios para tener así un rango internacional. Entonces, miren una característica, Michelle, y si me están escuchando los demás. Más adelante, porque la investigación tiene que servir para todo, más adelante vamos a encontrarnos con algo que se llama el marco legal. En el marco legal puedes utilizar varios párrafos referente a lo que pasó en el 30 en Ginebra, en Suiza, ¿cierto? Donde se habla del primer simposio y ahí habrá alguna ley, alguna decálogo, donde diga que a nivel internacional el presupuesto se va a manejar de manera A, tal cosa, B, tal cosa, C, tal otra, y lo puedes colocar dentro de ese marco legal. Y ahí ya vas colocando punticos para la investigación, como les digo, me va hablando sola. En el 48, el Departamento de la Marina presentó un presupuesto de programas y actividades en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. La administración por áreas de responsabilidad dio lugar a la contabilidad y presupuesto con el mismo nombre. En el 61, el Departamento de Defensa, imagino que todo eso es de Estados Unidos, ¿cierto?
El Departamento de Agricultura intenta un presupuesto de base cero, el original siendo un fracaso. En el 65 el presidente introdujo oficialmente a su gobierno el sistema de planeación de... Entonces, ¿sabes qué aporte es importante? ¿Cuál fue el presidente en el 65? En el 65, Perico de los Palotes, tal cosa. En el 70, en esta misma nación, la Texas Instrument, por medio de Peter Field, hace otra versión del presupuesto base cero, instrumento por medio de los paquetes de decisión que fue aplicado en el estado de Georgia solamente. Yo tuve una calculadora de Texas Instrument. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Ahí lo que hacemos es unificar eso en 2, 3 párrafos con un buen parafraseo, con una buena estructura, ¿cierto? Dándole contexto. ¿Qué podría yo decirles? Un artículo, lo leen, lo interpretan, lo analizan y empiezan a colocar sus ideas, ¿cierto? Para que haya como un contexto, aunque nos faltan más fuentes de información internacionales. ¿Listo? Para que haya como desarrollo. Significado de la palabra presupuesto. La palabra presupuesto viene de presupuesto, listo, antes de lo hecho. El presupuesto es un conjunto de pronósticos, listo, muy bien, publicaciones. Usta Tunja, eso es Universidad Santo Tomás, yo salí de esa universidad, no de Tunja, sino de Bogotá, en mi primera carrera. Muy bien. ¿Qué es un presupuesto? Eso está bien, vas colocando de todos esos artículos y revistas que me colocaste allá arriba, coges esta bibliografía y la llevas a la última hoja. ¿Listo? Ahora, como diga la norma APA, porque después no llegan a colocar algo y se pegan la enredada de la vida. Si me estás hablando, tienes el micrófono apagado. Sí, profe, yo tengo como una sola hojita de Excel de donde saco como los punticos y le pongo ahí el pedacito como para no perderme y luego pues me sirve la información porque vemos que no cojo toda la información porque no me sirve en ese momento. Perfecto, pero lo que voy es que al final tienes que tener una bibliografía gigante para que lo tengas en cuenta y que atacar libros, bueno, todo miles de cosas. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es un presupuesto? Es una herramienta para la planeación que refleja el comportamiento de indicadores económicos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí veo que eres bastante agreste contra el tema de la guerra y todo ese cuento. Eso está muy bien, pero el tema es llevarlo a indicadores. Mira lo que dice ahí. Es una herramienta para la planeación que refleja el comportamiento de indicadores económicos. Cuando me mejores el título, nena, ¿cierto? Me vas a colocar 20 años, no sé qué cosa. Vamos a empezar a investigar cómo ha sido el comportamiento de los últimos 20 años y hacemos una gráfica, en qué se gastó ese presupuesto y hacemos una gráfica de la guerra y de la educación. Si te parece, miramos los comportamientos y los crecimientos porcentuales. ¿Listo? Y empezamos a definir algunas características. Creo que a Cristian o a Hugo, yo no sé a quién le decía ayer, ustedes van tomando nota de lo que digo porque a mí ya se me olvida. Revisar cómo lo digo, cómo se está invirtiendo ese presupuesto de educación. Si le invertimos lo mismo al colegio público en Bogotá, ¿sí? Y buscan el más grande, creo que daba un ejemplo de Chocó, creo que era de Itzmina, al colegio más recóndito y perdido, o en uno en La Guajira, a ver si efectivamente se están alimentando de la misma manera los niños. Ustedes han visto eso en las noticias. Colocan un plato muy bien servido y pasan a todos los niños con ese mismo plato para tomarle una foto y se roban el resto del dinero. O sea, a ese tipo de personas hay que acabarlos, pero no va para la investigación, sino para que tengamos contexto. Inclusive podemos tocar un pedacito de esas características con investigación, no con el supuesto de ese tema. ¿Listo? Porque estamos hablando de indicadores económicos que permiten a la entidad mantenerse económico. Wow, eso está mal redactado. Es una herramienta para la planeación que refleja, espera que se terminará en 10 minutos esta clase. Es una herramienta para la planeación que refleja el comportamiento de indicadores económicos que permiten a la entidad mantenerse económico. Que permite, algo pasó ahí. Deje de fumar eso, nena. Tiene el micrófono apagado. Mantenerse en el mercado competitivo, puesto que disminuye la incertidumbre en los riesgos asumidos y por tanto otorga una mayor exactitud en el resultado, en los resultados finales del negocio. El presupuesto se presupone que me va a ayudar a tomar mejores decisiones.
Listo. Michelle, prende tu Listo, ya. micrófono. Listo. Una No, ya. pregunta. ¿Qué Dime. haces con tu dinero? ¿Tú de dónde percibes ingresos? Pues de trabajar como independiente y de donde trabajo. Perfecto. ¿Qué haces como independiente? Contadora. Perfecto. ¿Y la empresa? Soy coordinadora financiera. Perfecto. ¿Con quién vives? Sola. Sola. Excelente, muy bien. ¿Algún novio bobo tonto, novia boba tonta que aporte dinero, tío loco? No. No. Perfecto. Entonces, de pronto Michelle se reúne con Alejandro y con Andrea y se van a vivir los tres a un apartamento. No porque tengan nada, eso es lo que se conoce como un roomie, ¿cierto? Y se reúnen en un apartamento, ¿para qué? Para disminuir costos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Michelle está ahorrando dinero. Otros son medianamente extraños y locos y se van a vivir como pareja y es que para compartir gastos y se meten en problemas. ¿Listo? Pero la característica es esa. ¿Cuáles son los ingresos? Uno de manera fija y otro de manera variable, que son las asesorías contables que ella desarrolla. ¿Listo? Esos son los ingresos. Con esos dos presupuestos, con esos dos dineros, ¿qué haces? ¿Qué hago? Bueno, primero que todo, pues tengo una inversión y también colaboro, pues tenemos como en nuestro negocio familiares, comprar casas, arreglarlas, arrendarlas y pues vivir de eso. Entonces, pues entre todos, pues en mi familia invertimos en eso. Pero mira, ¿Qué entonces hay un más? tercer ingreso. No, ese no me llega lastimosamente, solamente es gasto hasta el momento. Perfecto. Entonces, En algún momento van a comprar el palacio, arreglan el palacio, le invierten 10 y lo venden en 100. Ahí va a quedar un pedacito. ¿Listo? sí, pues digamos que ahorita lo que se está haciendo solamente es inversión, o sea, se gasta, sacamos nosotros de nuestros bolsillos y se guarda como para comprar otra cosa y así, o sea, no es como que tengamos cada uno el ingreso, no, pues por el momento no, pero Perfecto. es la idea. Inversión de largo plazo. Muy bien. Ahí tenemos como una estructura, pero tenemos claro lo que va a pasar ahí. ¿Listo? Entonces, vuelvo y te repito, Flaca, está muy bien lo que acabas de hacer, tiene una estructura lógica, ahora hay que llevar eso a texto, porque una Ok. tesis no son viñetas, sino empezar a mirarle. Entiendo que hasta ahora estamos contextualizando la información, ¿cierto? Para que haya una respuesta importante. Que permiten a la entidad mantenerse, bueno, esa reacción está horrible. Estructura el presupuesto en ejecución. De, Estaba anoche como te pensaba. de previsión, de planeación, de organización, de coordinación, integración, de dirección, de control. ¿Listo? Y presupuestos como tal va a haber miles. Eso que acabo de leer es la planeación estratégica. Ujú, sí, ¿Listo? cómo se lleva a cabo un presupuesto. Perfecto. Y los administradores tienen parte de su definición ahí. Planeación, organización, dirección y control. ¿Listo? Aquí había pues ¿Cómo planeaste la clase de hoy? ¿cómo planeé la clase de hoy? No, pues mostrarte y pues anotar todas las inconsistencias que tenga con el fin de pues mejorarlas para de pronto esta noche o mañana. Perfecto, pero mira, ahí hay un error gravísimo. Tú me estás contando lo que hiciste. La planeación es previa. Por eso es lo que estoy Entonces, haciendo. perfecto. Entonces, ¿cuál era la planeación de hoy? Anoche, profesor, usted no me dejó dormir, viejo loco. Sí, me tocó ponerme a trabajar en tal, en tal, en tal y tal para levantarme a las 5 de la mañana, prepararme para recibir su clase a las 7, ¿cierto? Y planeé tener un cuaderno, un esfero rojo, tal, y todas las características, peinarme de tal lana, colocarme mis bonitas gafas, pum, porque la planeación es previa. Ok, sí. ¿Listo? ¿Cómo organizaste la clase de hoy? La pregunta, ahorita estoy fastidiando a Michelle, ya voy con el resto, no se estrese. ¿Cómo fue la organización de hoy, Flaca? Pues hoy me levanté con actitud, revisé una cosa del trabajo, me arreglé, pues me senté a esperar la clase, pues no sé, soy como muy básica, tengo todo como a la mano, entonces no soy así como tan estructurada. Pero ojo, pues, cuando yo hablo, yo imagino, Michelle, que tú no te colocas tu ropa interior, tu blusa, tu falda, tu lo que sea, y después te metes a bañar, ¿o sí? Ah, no, pues sí, obvio. Perfecto, entonces ojo con la organización porque tiene una estructura. Puede sonar muy tonto lo que estoy diciendo, pero hay empresas que sí actúan así. Entonces, si yo veo que ahorita Michelle está toda mojada, la ropa pegada y echando gotas, yo digo, o está borracha o alguna cosa se colocó porque el orden no es lógico. Ok. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, bueno, me levanto a las 6 de la mañana, primero entonces hago
el almuerzo y me lo almuerzo, y después al mediodía hago el desayuno y desayuno, porque no es un orden lógico en las características de. Por eso las conclusiones no van primero que los objetivos. Entonces tiene que haber un contexto de organización. ¿Cómo diriges tu trabajo? Bueno, pues realmente pues tengo dos personas a cargo, entonces les delego y pues yo estoy pendiente de lo macro, ellos como lo pequeño, pero pues a veces uno le toca meterse en lo pequeño porque pues no tienen mucha experticia en los temas, entonces Y pues un uno error necesita. de ellos es tuyo, ¿no? Sí, claro, la responsabilidad es mía, sí, señor. Excelente. Yo he escuchado muchos gerentes, yo asesoro empresas, he escuchado muchos jefes o líderes de departamento que, por ejemplo, Cristian organizacionalmente está bajo mi mando, y si Cristian la embarra, yo lo culpo a él cuando el error es mío porque no dio un buen direccionamiento. ¿Dónde vives? Yo vivo en la 183 con autopista. Perfecto. Niños, vieron lo que acaba de decir Michelle? 183, estamos en dirección 183 con autopista, vamos a hacer una rumba hoy, Día de los Inocentes. Cada uno coge su carro, su moto, Transmilenio, y se baja en la 183 con autopista y coge un megáfono y empieza a gritar Michelle, a ver dónde carajos la encontramos para la fiesta. Muy bien, Hugo. Entonces, la dirección, ¿qué sería más fácil? Pues que tú nos digas de 180 y pico con tal, edificio tal, apartamento tal, tiene al lado de la reja roja, y sería mucho más fácil. Ese direccionamiento también debe ser lo suficientemente claro para que tus dos pupilos, ¿cierto?, crezcan al ritmo tuyo y sea mucho más fácil el desarrollo de tu trabajo. De ¿Vale? hecho, no soy tanto de hablar porque no se me da realmente lo que tú decías al principio que nos iban a preguntar y eso. No soy muy buena hablando. De hecho, tengo muchos como instructivos. Entonces, soy más como el papel y el lápiz que de pronto el hablar. De pronto, ya que necesitan algo muy específico, sí, pero de resto todo lo hago como con instructivos. Perfecto. Y eso es lo único que me tiene contento porque eso es el control. El control es el instructivo. Bien. Cuando vivías con tus padres, ¿qué control había en la casa? Nunca he vivido con mis papás, he vivido con mis abuelitos. Con los abuelitos, ¿listo? Pero pues digamos que no sé, he sido un alma muy libre, entonces no hay como tanta organización. Yo misma me daba como mi estructura. Pero cuando tú vivías con los abuelos, yo te podía decir, vámonos de fiesta un mes, y tú te ibas conmigo de fiesta un mes. No, no, de pronto, Mm, ¿a qué me refiero con el control? La abuela de pronto colocaba horarios, o la No, abuela, mira que no. De hecho, yo tenía que responder. O sea, mi única responsabilidad era, digamos que mi boletín y ya que todo estuviera más de 4 y ya sale. perfecto, entonces mira que ahí hay un control. Haz lo que tú quieras, te vas de viaje 2 meses o 2 años, pero el control, ¿cuál es? El boletín de notas con promedios por encima de 4. Ese es el control. ¿Qué control había en tu casa, Cristian? Espérame un segundo, Michelle. ¿O qué controles hay en tu casa? Hola, profe, ¿me escucha? Te escucho lejos. Bueno, ¿qué tipo de controles? Pues había que ser muy responsable, había que... Flaco, te escucho muy lejos. No, este micrófono. Padre, ¿tú cómo hablas por acá? Por acá. Colócale unos audífonos y de pronto el micrófono ahí funciona. Ya me contestas, Hugo, ¿qué controles manejas en tu casa? Bueno, pues básicamente, como en el plan de organización de cada empresa, pues lo primero es el tema de los horarios, Muy ya sea bien. tanto de llegada como de salida y pues adición